Hoy hablamos de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesucristo. La negación de Pedro. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 60 a 62. Cómo el miedo hizo que el discípulo negara a su maestro, pero las lágrimas de arrepentimiento cambiaron su vida. Cita bíblica. Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y al instante, mientras aún hablaba, cantó un gallo. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo, lloró amargamente. Explicación de la parábola. La negación de Jesucristo por el apóstol Pedro es uno de los episodios más dramáticos e instructivos del Nuevo Testamento. Este momento refleja no solo la debilidad de la naturaleza humana ante el miedo y el peligro, sino también el poder del arrepentimiento que conduce al renacimiento espiritual. Simbolismo de la renuncia. Renuncia repetida 3 veces. El número 3 en la tradición bíblica simboliza la plenitud, lo completo. La negación de Pedro no se repite accidentalmente 3 veces, mostrando su completa inmersión en el miedo y la debilidad ante las amenazas externas. El gallo que anunciaba la mañana. En la Escritura, el gallo simboliza a menudo el despertar, un nuevo día, la perspicacia. Su canto fue el momento en que Pedro se dio cuenta de su caída y comenzó a arrepentirse. La mirada de Cristo, el momento en que Jesús se volvió y miró a Pedro, fue el punto de inflexión. No fue una mirada de condena, sino una mirada de compasión y amor que recordó a Pedro la profecía del Salvador y su propia debilidad. Las amargas lágrimas de Pedro. En la tradición hebrea, las lágrimas de arrepentimiento se consideraban purificadoras del alma. El llanto de Pedro simboliza su profundo remordimiento, la toma de conciencia de su error y el comienzo de su renacimiento espiritual. Ideas principales y lecciones. El miedo puede quebrar incluso a la persona más fiel. Pedro fue uno de los discípulos más fieles de Cristo, pero el miedo a una posible ejecución le hizo negar a su maestro. Esto demuestra la debilidad de la naturaleza humana ante las amenazas y lo fácil que es sucumbir a las emociones incluso cuando la fe parece inquebrantable. El pecado no es el final del camino si va seguido del arrepentimiento. A pesar de su traición, Pedro no permaneció en la desesperación, sino que se arrepintió sinceramente. Sus lágrimas fueron el comienzo de una nueva vida, y llegó a ser uno de los predicadores más fuertes del cristianismo. Dios no nos rechaza aunque caigamos. Cristo no condenó a Pedro por su debilidad, sino que siguió amándole. Esto nos recuerda que Dios siempre hace posible que una persona vuelva a Él si se da cuenta de sus errores y se arrepiente. La verdadera fe llega a través de las pruebas. Después de arrepentirse, Pedro no solo recuperó la fe, sino que se hizo aún más fuerte. La prueba le hizo más resistente, y no negaría a Cristo en el futuro, ni siquiera ante la muerte. Conclusión. La historia de la negación de Pedro es un recordatorio para todo cristiano de que la naturaleza humana es débil, pero la misericordia de Dios es inconmensurable. Hay momentos en la vida de todo creyente en los que pueden prevalecer el miedo, la duda o la debilidad, en los que las pruebas se vuelven demasiado duras y en los que la confianza en la propia fe se tambalea. Pedro, el discípulo más cercano a Cristo, que amaba fervientemente a su Maestro, le negó 3 veces en el momento más decisivo. No lo hizo por odio o traición deliberada, sino por miedo, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a lo que le esperaba si reconocía su pertenencia a Cristo. Pero este miedo se convirtió para él en una prueba, que no destruyó su alma, sino que la purificó mediante el arrepentimiento. Cuando Pedro se dio cuenta de su debilidad y oyó el grito del gallo, se le reveló hasta qué punto había caído. Pero lo más importante es que no se quedó en su caída, ni se amargó, ni cayó en la desesperación, sino que acudió a Dios con lágrimas amargas. Su arrepentimiento fue sincero, lleno de dolor, pero fue su arrepentimiento lo que se convirtió en su nuevo nacimiento. Este momento demuestra que ningún pecado, ni siquiera el más grave, hace que una persona se pierda completamente para Dios. Pedro no solo se arrepintió, sino que cambió. Se hizo más fuerte, su fe se hizo más profunda y su amor se hizo más firme. Por eso, en el futuro no vaciló ante el peligro ni renegó de Cristo.
ni siquiera cuando se vio amenazado por el martirio. Esto demuestra que una caída en la fe puede ser el punto de partida de un crecimiento espiritual si va seguida de un arrepentimiento sincero y de un retorno al Señor. La negación de Pedro es una lección de humildad. Hasta ese momento se había considerado fiel hasta el final, seguro de que nunca traicionaría a Cristo. Cuando le dijo, «Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte», lo sentía realmente así. Creía en su fortaleza, en su fuerza de espíritu, pero no se daba cuenta de lo débil que es un hombre sin la gracia de Dios. Solo después de su caída se dio cuenta de que el poder de la lealtad y la devoción no proviene de sí mismo, sino de Dios, y que sin su ayuda incluso las promesas más sinceras se quedan en meras palabras. Esta lección es importante para todo cristiano, pues a menudo pensamos que nos mantenemos firmes, que nuestra fe es inquebrantable, pero una prueba puede mostrar con qué facilidad puede vacilar el corazón. Este episodio también nos enseña que Dios no se aparta de nosotros aunque nosotros nos apartemos de Él. Cristo no condenó a Pedro, ni le privó de su ministerio apostólico, ni le rechazó como traidor. Al contrario, después de la resurrección, le pregunta 3 veces, «¿Me amas?», dándole así la oportunidad de afirmar su amor 3 veces, tantas como lo había negado. Esto demuestra que Dios siempre tiene un camino de vuelta para los que se arrepienten sinceramente. Nadie queda privado del favor de Dios si el corazón no se endurece, si uno está deseoso de volver. El arrepentimiento de Pedro es un símbolo de conversión sincera, un ejemplo de que la comprensión del pecado y el profundo dolor por él conducen al renacimiento espiritual. No se trata de un mero arrepentimiento por lo que había hecho, ni de un sentimiento superficial de culpa, sino de un verdadero cambio de corazón. Por eso Pedro se convirtió en uno de los apóstoles más firmes y devotos, predicando hasta el final de su vida a pesar de la persecución y las amenazas. Su historia nos enseña que los errores y los pecados no son el final del camino, sino una oportunidad para aprender, darnos cuenta de nuestras debilidades y crecer más cerca de Dios. Todo cristiano se enfrenta a momentos de prueba en los que tiene que elegir entre la fidelidad a Cristo y el miedo a las consecuencias de esa fidelidad. A veces puede que no se trate de una negación rotunda, sino de cobardía, de evitar confesar la fe, de abandonar la defensa de la verdad en aras de la comodidad o de la aprobación social. Sin embargo, como muestra el ejemplo de Pedro, aunque una persona haya tropezado, Dios siempre está dispuesto a recibirla de nuevo si se arrepiente sinceramente. Es importante no permanecer en nuestro pecado, no encerrarnos en la desesperación, sino acudir a Dios con el corazón abierto, porque su misericordia no tiene límites. Esta historia nos recuerda que la fe no se pone a prueba en circunstancias cómodas y favorables, sino en los momentos difíciles, cuando necesitamos mostrar perseverancia y valentía. La verdadera fe no teme las pruebas, sino que se hace más profunda y fuerte a través de ellas. Pedro, que una vez negó, se convirtió en alguien que no tuvo miedo de morir por Cristo, porque su fe pasó por el fuego de la purificación. Esto nos inspira a no tener miedo de cometer errores, pero también a no detenernos en nuestro camino espiritual, a no dejar que el pecado nos haga prisioneros del miedo y la desesperación. Como símbolo de la victoria sobre el miedo y el pecado, la negación de Pedro y su posterior arrepentimiento se reflejan en la celebración de la Pascua. La Pascua es la celebración de la victoria de la vida sobre la muerte, de la misericordia sobre el juicio, del amor sobre el miedo. Cristo ha resucitado, dando a todos la posibilidad de un nuevo comienzo, y es un recordatorio de que las caídas no son el final si uno busca a Dios. La resurrección de Cristo es también un testimonio de que ninguna oscuridad puede vencer a la luz, y ningún pecado es más fuerte que el amor de Dios. Por eso la Pascua sigue siendo la principal fiesta cristiana, llena de alegría, esperanza y renovación del alma. Al celebrar la Pascua, recordamos que Cristo perdonó a Pedro, que perdona a todo el que se arrepiente de verdad y que su amor es más fuerte que cualquier debilidad humana. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.